El silencio que llenaba la mansión de los Vázquez aquella noche de diciembre era de esos que te atraviesan el alma como el viento helado que baja de la Sierra Madre. Era el silencio que sigue a una humillación pública tan profunda, tan aplastante, que hasta el reloj de péndulo en el vestíbulo de mármol parecía haber pausado su eterno tic-tac. En el gran salón donde las lámparas de cristal proyectaban sombras danzantes sobre el mármol importado de Carrara, el eco de palabras hirientes aún flotaba en el aire como humo de un fuego moribundo. No sé desde dónde me escuchas en este momento. Quizás estés lavando trastes en una cocina silenciosa, doblando ropa mientras la casa duerme, o sentada en el camión después de otro largo día de trabajo que nadie realmente ve. Sea lo que sea que estés haciendo, donde quiera que la vida te haya colocado en este momento, te prometo que la historia de hoy tocará algo muy profundo en tu corazón. Se trata de las batallas invisibles que peleamos cada día, de esa fuerza silenciosa que vive en las manos de quienes sirven y de una verdad tan poderosa que puede derretir el corazón más frío y reconstruir lo que parecía roto para siempre. Eduardo Vázquez se alzaba casi 1,80 m en su traje azul marino perfectamente cortado, su cabello plateado peinado hacia atrás con una precisión que reflejaba las líneas marcadas de su mandíbula. A los 58 años, comandaba respeto en las salas de juntas más exclusivas de la Ciudad de México. Su imperio inmobiliario se extendía desde las torres relucientes de Santa Fe hasta los desarrollos que se expandían hacia Satélite. Su oficina en el piso 40 del Torre Latinoamericana ofrecía una vista que la mayoría de la gente solo podía soñar. Toda la ciudad se extendía bajo él como un reino que había conquistado con ambición, astucia empresarial despiadada e inversiones que habían multiplicado su riqueza heredada en una fortuna que valía miles de millones de pesos. Su portafolio de acciones incluía empresas de primer nivel, inversiones en criptomonedas que habían volado más allá de cualquier imaginación y propiedades comerciales que generaban ingresos mientras él dormía. El dinero fluía por sus cuentas como agua por el río de la piedad, constante, predecible y aparentemente infinito. Pero toda esa riqueza, todos esos ceros en sus estados de cuenta, todo el lujo que lo rodeaba en su mansión en las Lomas, no podían llenar el vacío que le había estado carcomiendo el alma durante los últimos 2 años, no desde que había muerto Esperanza. Esperanza, con su risa suave y sus ojos color café cálido, quien había sido la única persona que podía hacerlo sonreír sin cálculo, que podía tocar su mano y hacerle recordar lo que se sentía ser humano. El cáncer se la había llevado lentamente, deliberadamente, como si quisiera que él viera cada momento precioso escurrirse. Y cuando todo terminó, cuando las flores del funeral se marchitaron y las tarjetas de pésame fueron archivadas, Eduardo se encontró solo en una casa que se sentía más como un mausoleo que como un hogar. La mansión misma era un testimonio de su éxito. 8 recámaras, 10 baños, una biblioteca con libros de primera edición que nunca leía, una cava repleta de botellas que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente, y una cocina equipada con electrodomésticos de grado profesional que rara vez sentían el calor de la comida casera. Las paredes estaban decoradas con pinturas originales de artistas cuyos nombres aparecían en catálogos de subastas, y tapetes persas tejidos a mano por artesanos cuyas familias habían perfeccionado su oficio por generaciones, cubrían pisos de madera brasileña importada. Cada superficie brillaba con esa perfección que el dinero puede comprar, pero nada de eso podía devolver el sonido de la voz de Esperanza, llamándolo desde el jardín donde solía cuidar sus rosas. 3 camiones. Eso era lo que le tomaba a María Concepción Gómez viajar desde su pequeño departamento en La Doctores hasta las calles arboladas de las Lomas cada mañana. 3 camiones a través del laberinto de colonias del DF, desde los sonidos vibrantes de panaderías mexicanas y el olor de tortillas frescas hasta la elegancia silenciosa de mansiones escondidas tras portones de hierro y robles centenarios. María despertaba a las 4:30 de la mañana, su despertador un zumbido suave que nunca fallaba en despertarla de sueños de la cocina de su madre allá en Guadalajara, donde la luz del sol se filtraba por cortinas de encaje y el sonido del molcajete de su abuela, moliendo especias para el mole,
creaba un ritmo que hablaba de amor y tradición. A los 46 años, María se comportaba con esa dignidad silenciosa que viene de años de trabajo honesto y dolor honesto. Sus manos, pequeñas y fuertes, llevaban las pequeñas cicatrices y callos que contaban historias de incontables trabajos, limpiando oficinas hasta el amanecer, cuidando a ancianos desconocidos que a veces olvidaban su nombre, pero nunca olvidaban la gentileza de su tacto, tallando pisos en restaurantes donde los dueños contaban cada peso mientras ella contaba cada hora hasta poder regresar a casa. Su cabello oscuro siempre estaba recogido en un chongo pulcro, asegurado con horquillas que habían visto mejores días, y su ropa era sencilla pero impecable, un reflejo del orgullo que sentía en presentarse con respeto, incluso cuando el mundo parecía decidido a ignorarla completamente. El departamento que compartía con su hermano menor Carlos era pequeño pero lleno de una calidez que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, su madre en su vestido de novia, su padre sosteniendo una guitarra bajo una luna mexicana, sus abuelos parados orgullosos frente a su casita con su puerta azul pintada y bugambilias trepadoras. La mesa de la cocina estaba marcada por años de uso, pero era donde Carlos extendía sus libros cada noche, estudiando ingeniería con la determinación concentrada de alguien que entendía que la educación era una escalera para salir de la pobreza. María trabajaba múltiples empleos para pagar su colegiatura, para mantener su pequeño refrigerador lleno de comida, para enviar dinero a su madre que envejecía y que aún vivía en la casa donde María había aprendido a hacer tamales y doblar ropa y rezar por días mejores que a veces parecían tan distantes como las estrellas. Cuando murió Esperanza Vázquez, el personal de la mansión se había reducido a casi nada. La ama de llaves había renunciado, alegando que el ambiente se había vuelto demasiado deprimente. El jardinero continuaba manteniendo los jardines, pero hasta las rosas parecían marchitarse de negligencia. Eduardo había tratado de arreglárselas con una serie rotativa de servicios de limpieza, pero ninguno de ellos entendía los requerimientos particulares de mantener una casa donde cada objeto tenía una historia y cada cuarto guardaba memorias que necesitaban ser honradas en lugar de simplemente sacudidas. Fue la señora Patricia Chen, la vecina que vivía en la mansión igualmente impresionante de al lado, quien recomendó a María. La señora Chen había empleado a María para ocasiones especiales, cenas donde políticos y líderes empresariales se reunían a discutir negocios de millones, mientras María silenciosamente rellenaba vasos de agua y recogía platos, invisible en su eficiencia. «No es como las otras, Eduardo», le había dicho la señora Chen mientras tomaban café en su conservatorio, donde la luz invernal luchaba por pasar a través de paredes de vidrio que necesitaban limpieza. «Ella entiende cómo trabajar en una casa como esta, tiene respeto por las cosas hermosas y trabaja sin hacer ruido ni drama. Necesitas a alguien que no trate de cambiar todo y que no chismee sobre tus asuntos privados». Eduardo había asentido, aunque apenas escuchaba. Necesitaba a alguien competente e invisible, alguien que pudiera mantener la ilusión de que la vida continuaba normalmente, aun cuando todo dentro de él se sentía congelado en invierno perpetuo. No quería compasión o conversación o recordatorios de que aún estaba vivo, cuando la parte más importante de él había muerto con Esperanza. Solo quería que la casa funcionara, que se mantuviera limpia y organizada para poder continuar siguiendo los movimientos de su rutina diaria sin tener que pensar en detalles domésticos. En una mañana gris de febrero, cuando el viento que bajaba del Ajusco traía la promesa de más lluvia, María se paró en la entrada de servicio de la mansión Vázquez por primera vez. Llevaba puesto su mejor abrigo, una mezcla de lana azul marino que había comprado de segunda mano, pero había alterado cuidadosamente para que le quedara bien, y cargaba una pequeña bolsa de piel que había sido de su madre, que contenía su identificación, pasaje de emergencia para el camión, y una pequeña cruz de plata que había sido bendecida por el padre de la iglesia de San Hipólito en la Doctores. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío mientras tocaba el timbre, su corazón latiendo con esa mezcla familiar de esperanza y aprensión que venía con comenzar cualquier trabajo nuevo. La cocina donde pasaría la mayor parte de su tiempo
Era magnífica por cualquier estándar: superficies de granito, electrodomésticos de acero inoxidable de grado profesional, una isla central más grande que toda la sala de María. Todo estaba impecable, pero de alguna manera frío, como si el cuarto estuviera esperando que alguien lo trajera de vuelta a la vida. El desayunador daba al jardín donde la lluvia cubría los rosales dormidos, y María pudo imaginar lo hermoso que debía haber sido cuando alguien se preocupaba lo suficiente por cuidar las flores y compartir la vista con otra persona. La primera impresión que Eduardo tuvo de María fue que ella era exactamente lo que había ordenado: silenciosa, eficiente y poco probable que perturbara su soledad cuidadosamente construida. No era ni lo suficientemente joven para recordarle de posibilidades que había perdido, ni lo suficientemente mayor para recordarle de la mortalidad que prefería ignorar. Hablaba español con un acento suave que hacía que sus palabras sonaran como una oración, y se movía por la casa con la gracia practicada de alguien que había aprendido a limpiar alrededor de niños dormidos y a navegar pasillos estrechos sin hacer crujir las tablas del piso. Su primera conversación fue breve y puramente profesional. Eduardo explicó su horario, sus preferencias sobre cómo deberían mantenerse los cuartos, su requerimiento de que ella trabajara alrededor de las horas de su oficina en casa, cuando conducía llamadas de negocios con inversionistas en Tokio y Londres, negocios que involucraban millones de pesos en bienes raíces comerciales y portafolios de criptomonedas que fluctuaban con los mercados globales. María asintió y tomó notas mentales, haciendo solo preguntas prácticas sobre productos de limpieza e instrucciones de lavandería. No comentó sobre las fotografías familiares que llenaban el pasillo o la obvia ausencia de cualquier foto reciente. No preguntó sobre la recámara principal que claramente no había sido ocupada en meses o la ropa de mujer que aún colgaba en el vestidor, protegida por fundas pero nunca usada. Lo que María vio pero Eduardo no pudo fue una casa que se estaba muriendo de soledad. Reconoció las señales porque las había sentido en su propio corazón durante los largos meses cuando su madre había estado enferma y María había trabajado turnos extra para pagar las cuentas médicas, llegando a casa demasiado exhausta para cocinar una comida apropiada, o llamar a amigos, o recordar lo que se sentía reírse. Lo vio en la manera en que el polvo se acumulaba en las superficies, a pesar de la limpieza regular, como si la tristeza misma dejara un residuo que ninguna cantidad de pulimento podía remover completamente. Lo vio en las flores frescas que Eduardo ordenaba semanalmente pero que nunca parecía notar, arreglos costosos que se marchitaban sin ser observados en jarrones de cristal. En los días que siguieron, María estableció su rutina con la precisión metódica de alguien que entendía que el buen trabajo requería buenos hábitos. Llegaba cada mañana a las 7:30, entrando por la entrada de la cocina con la llave que Eduardo le había dado, y comenzaba preparando café en la máquina, que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un mes. El sonido de granos moliéndose y café colándose se unía a la música clásica suave que sonaba continuamente por toda la casa, creando una atmósfera que se sentía como un hotel de lujo en lugar de un hogar familiar. Mientras Eduardo permanecía recluido en su oficina, manejando su imperio inmobiliario y monitoreando fluctuaciones del mercado de valores que podían añadir o sustraer millones de su valor neto en un solo día, María se movía por la mansión como un espíritu gentil, sacudiendo antigüedades que pertenecían en museos, aspirando alfombras orientales que habían sido tejidas por maestros artesanos y puliendo plata que reflejaba luz pero parecía no absorber calor. Limpiaba cada cuarto como si fuera espacio sagrado, entendiendo que estos objetos habían sido una vez parte de una historia de amor, escogidos por dos personas que habían planeado envejecer juntos, rodeados de cosas hermosas. La primera grieta en la indiferencia de Eduardo llegó un jueves por la mañana en marzo, cuando caminó a la cocina más temprano de lo usual y encontró a María tarareando mientras preparaba fruta fresca para su desayuno. La melodía era melancólica y dulce, algo que sonaba como una canción de cuna o un himno, y por un momento Eduardo sintió algo moverse en su pecho que había pensado estaba permanentemente congelado. Se quedó parado en el marco de la puerta, sin ser notado,
viendo cómo María arreglaba fresas y melón en un patrón que convertía una comida simple en algo que se acercaba al arte. Sus movimientos eran económicos pero gráciles, y había algo en su concentración, en el cuidado que ponía en una tarea que nadie presenciaría o elogiaría, que le recordó a Esperanza arreglando flores de su jardín. Cuando María levantó la vista y lo vio observando, no se sobresaltó ni se disculpó por hacer ruido. Simplemente sonrió, no la expresión servil que esperaba del personal doméstico, sino un momento genuino de calidez humana, y preguntó si preferiría su café en el comedor o si le gustaría comer en el desayunador, donde la luz matutina era particularmente hermosa. La pregunta lo sorprendió porque nadie había preguntado su preferencia sobre algo personal en meses. Sus asociados de negocios preguntaban sobre márgenes de ganancia y líneas de tiempo de desarrollo. Su contador preguntaba sobre estrategias fiscales y deducciones caritativas que podrían compensar su ingreso sustancial, pero nadie preguntaba si él podría disfrutar viendo el amanecer mientras desayunaba. Casi sin darse cuenta, Eduardo se encontró aceptando la sugerencia de María y sentándose en la pequeña mesa del desayunador. La comida que había preparado era simple pero perfecta, presentada con el tipo de atención al detalle que transformaba la necesidad en placer. Mientras comía, se volvió consciente de sonidos que había olvidado que existían: pájaros cantando en el jardín, el zumbido suave del refrigerador, el sonido distante de tráfico que probaba que la vida continuaba en el mundo más allá de sus portones. Por primera vez en meses, el desayuno se sintió como más que solo combustible para otro día de vacío. Esa tarde, Eduardo se encontró pensando en la melodía que María había estado tarareando. No podía sacársela de la cabeza, y cuando llegó la mañana siguiente, se encontró quedándose en la cocina más tiempo del necesario, esperando escucharla otra vez. Cuando finalmente se armó de valor para preguntar sobre ella, la cara de María se iluminó con una memoria que parecía borrar años de sus facciones. Era una canción que su abuela solía cantar mientras hacía tortillas, explicó. Una canción sobre hacer algo hermoso de ingredientes simples, sobre cómo el amor podía transformar momentos ordinarios en tesoros que vivirían para siempre en la memoria. La conversación duró solo unos minutos, pero fue el intercambio personal más largo que Eduardo había tenido con otro ser humano desde el funeral de Esperanza. Cuando María preguntó suavemente si había disfrutado la música con su esposa, Eduardo sintió su garganta contraerse con emociones que había pasado 2 años tratando de suprimir. En lugar de responder directamente, simplemente asintió y se alejó, pero algo había cambiado entre ellos. María había visto más allá de su riqueza y su dolor al hombre que aún estaba vivo debajo de todo ese hielo protector, y Eduardo había vislumbrado la posibilidad de que su casa pudiera algún día sentirse como un hogar otra vez. Mientras el invierno se derretía hacia la primavera, pequeños cambios comenzaron a acumularse en la mansión Vázquez. María comenzó a abrir ventanas para dejar que el aire fresco circulara por cuartos que habían estado cerrados y estancados por demasiado tiempo. Comenzó a poner flores silvestres del jardín en vasos simples, en lugar de dejarlas florecer sin ser vistas, trayendo toques de vida y color a espacios que habían olvidado cómo recibir visitantes. Cocinaba comidas con ingredientes que llenaban la cocina, con aromas que parecían despertar a la casa misma: pan, horneando los domingos por la mañana, sopas que hervían lentamente durante la tarde, guisados que le recordaron a Eduardo decenas de la infancia que había pensado estaban perdidas para siempre. La rutina entre ellos se desarrolló naturalmente, sin negociación o acuerdo formal. Eduardo emergerían de su oficina a intervalos regulares para encontrar a María trabajando silenciosamente en cualquier cuarto que necesitara atención, y gradualmente comenzó a hacer pausas para conversaciones breves que revelaban pedazos de sus respectivas historias. María hablaba sobre el progreso de su hermano en la escuela de ingeniería, sobre el orgullo que llenaba su corazón cuando lo veía resolver problemas matemáticos complejos que le ayudarían a construir puentes y rascacielos que durarían por generaciones. Hablaba sobre las cartas de su madre, llenas de noticias de Guadalajara y recetas para platillos tradicionales que conectaban a través de fronteras y generaciones. Eduardo, lenta y cuidadosamente, comenzó a compartir fragmentos de su propia historia.
Habló sobre construir su negocio desde una pequeña compañía de construcción que su padre había iniciado, sobre aprender a leer estados financieros y negociar tratos que transformarían lotes vacíos en centros comerciales y edificios de oficinas. Habló sobre la pasión de Esperanza por la jardinería, sobre cómo podía hacer que cualquier cosa creciera y floreciera, sobre la manera en que había insistido que su casa debería estar llena de vida y risa, en lugar de solo objetos costosos que impresionaran a los visitantes, pero no trajeran alegría al vivir diario. El momento decisivo llegó una tarde de abril, cuando Eduardo regresó de una junta de negocios particularmente difícil para encontrar a María sentada en la mesa de la cocina, sus hombros temblando con lágrimas silenciosas. Cerca, su teléfono celular mostraba una foto de una mujer anciana en una cama de hospital, rodeada de flores y miembros de la familia que trataban de sonreír para la cámara. La madre de María había sufrido un derrame, y los doctores en Guadalajara no eran optimistas sobre su recuperación. La mujer que había enseñado a María a cocinar y limpiar y rezar y amar se estaba muriendo a 3.000 kilómetros de distancia, y María no podía permitirse tomar tiempo libre del trabajo para estar con ella durante lo que podrían ser sus últimas semanas juntas. Por primera vez desde contratarla, Eduardo verdaderamente vio a María no como una empleada, sino como un ser humano compañero cargando su propia carga de pérdida y amor y decisiones imposibles. Vio cómo había estado usando su salario para enviar dinero a casa, cómo había estado trabajando horas extra, no para ganancia personal, sino para asegurar que su madre pudiera permitirse los medicamentos que podrían comprar unos cuantos meses preciosos más. Vio cómo había estado cargando esta preocupación sola, nunca mencionando sus luchas personales, porque entendía que su trabajo era hacer su vida más fácil, no cargarlo con su propio dolor. Sin pensar en protocolos de negocios o límites profesionales, Eduardo se sentó frente a María en la mesa de la cocina y preguntó qué podía hacer para ayudar. La pregunta pareció sorprenderla tanto como lo sorprendió a él, y por un momento largo simplemente se miraron el uno al otro a través de la superficie de madera marcada que se había convertido en el corazón de sus interacciones diarias. Cuando María finalmente habló, su voz era tan silenciosa que él tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar sus palabras. No quería caridad, explicó, pero si había alguna manera de que pudiera arreglar su horario para visitar a su madre, aunque fuera por unos días, estaría agradecida más allá de las palabras. La respuesta de Eduardo fue inmediata y definitiva. Pagaría por su boleto de avión a México, cubriría todos sus gastos durante su estancia y mantendría su trabajo hasta que estuviera lista para regresar. Más que eso, se aseguraría personalmente de que su madre recibiera la mejor atención médica posible, llamando especialistas en la Ciudad de México que podrían proporcionar tratamientos que podrían no estar disponibles en hospitales más pequeños. Cuando María trató de protestar que nunca podría pagar tal generosidad, Eduardo desechó sus preocupaciones con un gesto que parecía barrer 2 años de aislamiento emocional junto con sus preocupaciones sobre el dinero. La semana que María pasó con su madre moribunda fue transformativa para ambos, aunque de maneras diferentes. María pudo sentarse junto a la cama de su madre, sosteniendo las manos que le habían enseñado a amasar masa y trenzar cabello y doblar sábanas con esquinas de hospital. Pudo escuchar historias sobre sus abuelos y bisabuelos, historia familiar que se habría perdido para siempre si no hubiera estado ahí para recibir estos últimos regalos de memoria y amor. Pudo cantar las canciones viejas y preparar las comidas favoritas de su madre, y simplemente estar presente durante la transición sagrada de la vida a lo que venga después. Mientras tanto, Eduardo descubrió cómo se sentía su casa sin la presencia diaria de María, y el silencio que regresó fue más profundo que la soledad que había sentido después de la muerte de Esperanza. La máquina de café se quedó sin usar porque había olvidado cómo operarla. El polvo comenzó a acumularse en superficies que habían estado impecables por meses. Las flores que María había puesto por toda la casa se marchitaron y dejaron caer pétalos que nadie barrió. Más significativamente, Eduardo se dio cuenta de que había estado esperando con ansias sus breves conversaciones diarias, que la presencia gentil de María
se había convertido en un punto de anclaje en su existencia a la deriva. Cuando María regresó de México, algo fundamental había cambiado en su relación. Había visto la capacidad de Eduardo para la bondad y generosidad, su disposición a extenderse para el bienestar de otra persona, aun cuando no había nada para él. Eduardo había experimentado su propia capacidad de cuidar la felicidad de otra persona y había descubierto que ayudar a María le había traído más satisfacción que cualquier éxito empresarial en memoria reciente. Habían pasado de patrón y empleada a algo que se acercaba a la amistad, construida sobre respeto mutuo y entendimiento compartido de lo que significaba amar a alguien que podrías perder. El verano pasó pacíficamente, con María cuidando tanto la casa como, cada vez más, la recuperación emocional gradual de Eduardo. Lo alentó a comer en el desayunador en lugar de en su escritorio, a notar la manera en que la luz matutina se movía por el jardín, a apreciar los colores cambiantes de las hojas mientras se acercaba el otoño. Comenzó a cocinar platillos que le recordaran la infancia, comidas de consuelo que requerían tiempo y atención, pero creaban memorias junto con nutrición. Lo convenció de donar algo de la ropa de Esperanza a refugios para mujeres, no para borrar su memoria, sino para asegurar que las cosas hermosas continuaran trayendo alegría en lugar de acumular polvo en un closet que nadie abría. Eduardo, a su vez, se volvió genuinamente interesado en la vida de María más allá de su casa. Preguntaba sobre el progreso de Carlos en la escuela y celebraba cuando su beca fue renovada por otro año. Se interesaba por la salud de María e insistía en que tomara descansos cuando trabajaba demasiado. Comenzó a entender que su eficiencia silenciosa enmascaraba una vida interior compleja, llena de sueños y preocupaciones y esperanzas que merecían ser reconocidas y respetadas. Más importantemente, comenzó a ver que la fuerza gentil de María no era debilidad, sino una forma de poder que podía transformar la tristeza en aceptación y el aislamiento en conexión. Para octubre, la mansión Vázquez se sentía viva otra vez, de maneras que no tenían nada que ver con dinero o renovaciones costosas. Cuartos que habían estado cerrados y sin usar fueron aireados y limpiados y gradualmente devueltos a la vida diaria. La cocina se convirtió en un lugar de reunión donde Eduardo se sentaría con su café matutino mientras María preparaba pan fresco o planeaba comidas que nutrirían tanto el cuerpo como el espíritu. El jardín, que había sido mantenido pero no verdaderamente atendido, comenzó a florecer bajo la atención de María, mientras plantaba bulbos que florecerían en primavera y hierbas que sazonarían sopas de invierno. La transformación fue sutil pero profunda, como ver una fotografía desarrollarse lentamente en un cuarto oscuro, revelando imágenes que siempre habían estado ahí, pero necesitaban tiempo y química gentil para volverse visibles. Eduardo comenzó a sonreír más fácilmente, a hablar con calidez en lugar de solo eficiencia, a recordar que era capaz de humor y bondad espontánea. María, ya no caminando sobre cáscaras de huevo alrededor del dolor de Eduardo, comenzó a tararear mientras trabajaba, a compartir historias sobre su familia y vecindario, a reírse cuando Eduardo intentaba pronunciar palabras en español o hacía preguntas sobre tradiciones mexicanas que quería entender. Su amistad se profundizó durante octubre y noviembre, construida sobre interacciones diarias que se habían vuelto importantes para ambos. Eduardo se encontró programando sus llamadas de negocios alrededor de sus descansos informales para café, y María comenzó a llegar unos minutos temprano cada mañana, no porque su trabajo lo requiriera, sino porque disfrutaba los momentos pacíficos cuando la casa apenas comenzaba a despertar y había tiempo para conversación genuina antes de que las responsabilidades del día tomaran el control. La crisis que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos llegó con la primera nevada seria de la Ciudad de México en diciembre, justo cuando la ciudad se preparaba para la Navidad. Sofía Vázquez, la hija de 19 años de Eduardo, había estado fuera en la UNAM, estudiando periodismo y sociología, aprendiendo sobre desigualdad de ingresos y temas de justicia social que su crianza privilegiada la había protegido de experimentar directamente. Sofía era brillante, apasionada y cada vez más incómoda con la riqueza que había heredado sin esfuerzo propio.
Había pasado el semestre como voluntaria en albergues para personas sin hogar y bancos de comida, escribiendo artículos para el periódico universitario sobre trabajadores de salario mínimo y política de inmigración, desarrollando una conciencia social que la ponía frecuentemente en desacuerdo con la visión del mundo más conservadora de su padre. Cuando Sofía llegó a casa para las vacaciones navideñas, inmediatamente notó los cambios en su padre y en la atmósfera de su casa. Eduardo parecía menos quebradizo, menos enojado, más conectado a la vida a su alrededor. La mansión se sentía más cálida, más acogedora, llena de sonidos y olores que le recordaban las navidades de la infancia, cuando su madre había estado viva para crear magia navideña. Tenía curiosidad por estos cambios y estaba agradecida por ellos, pero también estaba muy consciente de las dinámicas sociales que los habían hecho posibles. Sofía había heredado la inteligencia aguda de su padre y la empatía de su madre, pero también había desarrollado el fervor idealista de alguien lo suficientemente joven para creer que los sistemas injustos podían cambiarse a través de ira justa y acción determinada. Cuando se enteró de que María era responsable de los cambios positivos en el estado emocional de su padre y la atmósfera de su hogar, Sofía quería saber todo sobre la vida de María, su familia, sus luchas, sus sueños. A diferencia de su padre, quien solo había aprendido gradualmente a ver a María como un ser humano completo, Sofía reconoció inmediatamente que María era alguien digna de respeto y amistad genuina. La estudiante universitaria y la ama de casa de mediana edad comenzaron a desarrollar su propia relación, cruzando fronteras de clase y cultura con la energía y optimismo que la juventud trae a nuevos descubrimientos. Sofía estaba fascinada por las historias de María sobre la doctores, sobre la comunidad mexicana que mantenía tradiciones mientras construía nuevos sueños, sobre los desafíos de trabajar múltiples empleos mientras se apoya a miembros de la familia que dependían de remesas enviadas a casa. María, a su vez, se sentía encantada por el entusiasmo e inteligencia de Sofía, por su interés genuino en aprender frases en español y recetas tradicionales, por sus preguntas sobre temas sociales que afectaban a las comunidades inmigrantes. Lo que Sofía también trajo a casa de la universidad fue una conciencia elevada de la desigualdad social y una profunda incomodidad con la manera en que la riqueza podía aislar a las personas de entender cómo realmente vivía la mayoría del mundo. Había tomado cursos de economía y sociología que habían abierto sus ojos a las vastas disparidades entre el estilo de vida de su familia y las experiencias de personas que trabajaban en industrias de servicio. Entendía que el imperio inmobiliario de su padre, su portafolio de acciones que valía decenas de millones, sus inversiones en criptomonedas y sus propiedades inmobiliarias generaban más ingresos en un solo mes que lo que María ganaría en años de labor diaria. La tensión que había estado construyéndose desde el regreso de Sofía a casa llegó a un punto de ruptura durante la fiesta navideña que Eduardo organizaba anualmente para sus asociados de negocios, aliados políticos y pares sociales. Era el tipo de reunión que epitomizaba la escena social de élite de la Ciudad de México. Mujeres en vestidos de diseñador que costaban más de lo que la mayoría de las familias gastan en vivienda, hombres discutiendo estrategias de inversión y proyectos de desarrollo que valían cientos de millones, caterers sirviendo comida que había sido volada desde vendedores especializados de todo el mundo. La lista de invitados incluía magnates inmobiliarios, miembros del Consejo de la Ciudad, jueces federales y empresarios exitosos cuya riqueza combinada podría haber financiado distritos escolares enteros o sistemas hospitalarios. Eduardo había planeado esta fiesta parcialmente como una declaración de que estaba listo para volver a comprometerse con obligaciones sociales que había evitado durante su período de dolor más profundo. Quería demostrar que el nombre Vázquez aún tenía peso en los círculos de poder de la Ciudad de México, que su acumen empresarial permanecía agudo y que su mansión aún podía servir como escaparate para el tipo de entretenimiento que cimentaba relaciones rentables e influencia política. La noche estaba destinada a ser una celebración de su regreso a la prominencia social, una declaración de que se había recuperado de la tragedia personal y estaba listo para expandir su imperio aún más.
María había trabajado por días para preparar la mansión para este evento, puliendo plata que no había sido usada en 2 años, arreglando flores por toda la casa, preparando manteles y platos especiales que crearían la atmósfera perfecta para las conexiones profesionales de Eduardo. Se movía por la fiesta como siempre trabajaba, eficientemente e invisiblemente, asegurando que los vasos de los invitados permanecieran llenos, que los platos vacíos fueran removidos instantáneamente, que cada detalle contribuyera al lujo sin costuras que la reputación de Eduardo requería. Llevaba puesto su mejor vestido negro y zapatos sensatos que le permitirían trabajar por horas sin incomodidad, mezclándose en el fondo mientras permitía que el primer plano brillara. Los invitados apenas notaron la presencia de María, excepto para entregar copas de champán vacías o pedir direcciones al tocador. Para ellos, era parte de la infraestructura de la mansión, tan invisible y esencial como el sistema de calefacción o el sistema de sonido que proporcionaba música de fondo para sus conversaciones sobre refugios fiscales y variaciones de zonificación. Cuando discutían su propio personal doméstico, usualmente era para quejarse de tasas de rotación o recomendar agencias que pudieran proporcionar trabajadores confiables que entendieran su lugar y no causaran drama o demandaran paquetes de beneficios elaborados. El momento que destrozaría la fachada de sofisticación educada de la noche comenzó cuando María estaba sirviendo postre en el comedor principal, cuidadosamente colocando tazones de cristal llenos de chocolates belgas importados y bayas frescas en el lugar de cada invitado. Uno de los socios empresariales de Eduardo, fortalecido por varias copas de vino y su propio sentido de posición social superior, hizo un comentario sobre la cuchara de plata que María estaba usando, sugiriendo lo suficientemente fuerte para que los invitados circundantes escucharan que Eduardo debería mantener un ojo más cercano en su ayuda, que los objetos valiosos tenían una manera de desaparecer cuando ciertos tipos de personas tenían demasiado acceso a ellos. El comentario estaba claramente dirigido a María, aunque el hablante evitó mirarla directamente, prefiriendo dirigir sus preocupaciones a Eduardo, como si María no estuviera presente o fuera capaz de entender español. La implicación era inconfundible. María no era de confiarse con objetos valiosos. Su presencia en la casa representaba un riesgo de seguridad, y el juicio de Eduardo al contratarla era cuestionable. Otros invitados comenzaron a murmurar acuerdo, compartiendo sus propias experiencias con trabajadores domésticos supuestamente no confiables y sus estrategias para prevenir robo y asegurar servilismo apropiado. Eduardo, tomado desprevenido e influenciado por el alcohol y la presión social de su grupo de pares, respondió de la peor manera posible. En lugar de defender a María o redirigir la conversación, escogió demostrar su autoridad y estatus social, humillando públicamente a la mujer que había pasado meses ayudándolo a sanar del dolor y redescubrir su capacidad para la conexión humana. En una voz lo suficientemente fuerte para que todos en el comedor escucharan, Eduardo le dijo a María que tuviera más cuidado con la plata familiar, que debería recordar que estaba trabajando en una casa donde cada objeto valía más de lo que ella podía permitirse reemplazar, que no toleraría que faltaran objetos. Las palabras se colgaron en el aire como humo de una pira funeraria, envenenando la atmósfera y revelando verdades feas que los alrededores elegantes y ropa costosa no podían disfrazar. La cara de María se sonrojó con vergüenza y dolor, pero mantuvo su dignidad, dejando la cuchara con manos firmes y alejándose de la mesa sin defenderse o discutir. Los invitados vieron esta actuación de dominancia y sumisión con la atención satisfecha de una audiencia presenciando una obra que confirmaba sus suposiciones sobre jerarquía social y comportamiento apropiado. Pero Sofía Vázquez también había estado viendo, y lo que vio la llenó de una rabia que quemaba más caliente que la vergüenza o incomodidad social. Este era su padre, el hombre que había pensado estaba aprendiendo a ser más humano, más compasivo, más consciente del valor de otras personas, degradando públicamente a alguien que había mostrado a su familia nada más que lealtad y bondad. Esta era María, la mujer que había ayudado a su padre a sonreír otra vez, que había llenado su casa con calidez y vida,
que había compartido historias sobre su familia y sueños con la misma generosidad que traía a todo lo demás, siendo tratada como una criminal potencial frente a extraños que nunca sabrían lo suficiente sobre su carácter para hacer tales juicios. La voz de Sofía, cuando habló, cortó a través del murmullo satisfecho del comedor como una espada a través de la seda. «Papá, basta». Las palabras eran silenciosas, pero tan llenas de autoridad y decepción, que cada conversación cesó inmediatamente. Eduardo miró a su hija con sorpresa y alarma creciente, mientras Sofía se levantaba de su silla, su cara pálida de ira, pero su voz completamente controlada. Lo que vino después no fue un arrebato adolescente, sino un ajuste de cuentas moral entregado con la precisión de alguien que había aprendido a investigar hechos y presentar argumentos que no podían ser desestimados. «No tienes idea de lo que estás hablando», dijo Sofía, su mirada moviéndose de su padre a los invitados que habían participado en la humillación de María. «Se sientan aquí en su ropa costosa, bebiendo vino que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana, y hablan de María como si fuera de alguna manera menos confiable que ustedes». Hizo una pausa, dejando que la acusación se asentara en el silencio incómodo del cuarto. «Pero María es la persona más honesta en esta casa. Es quien se asegura de que tengas ropa limpia y comida fresca y un hogar funcionando, mientras estás arriba contando tu dinero y calculando tus opciones de acciones». Los invitados se movieron incómodamente, no acostumbrados a ser desafiados por alguien lo suficientemente joven para ser su hija, pero Sofía apenas comenzaba. Había pasado meses aprendiendo sobre desigualdad económica, sobre la manera en que la gente rica justificaba pagar salarios de pobreza mientras esperaba lealtad absoluta y gratitud. Había escrito documentos de investigación sobre trabajadores domésticos que enviaban la mayoría de sus ganancias a casa para apoyar a familias extensas, sobre las decisiones imposibles enfrentadas por personas que limpiaban las casas de gente rica, mientras sus propios hijos asistían a escuelas sin fondos suficientes y vivían en vecindarios donde la seguridad y oportunidad eran lujos que no podían permitirse. «¿Quieren saber qué hace María con el dinero que le pagan?», preguntó Sofía, su voz alzándose con emoción, pero permaneciendo articulada y precisa. «Apoya a su hermano en la escuela de ingeniería, envía dinero a su madre enferma en Guadalajara y aún se las arregla para aparecer aquí cada mañana con una sonrisa y disposición para hacer su vida más fácil. Nunca ha tomado tanto como un terrón de azúcar de esta casa sin permiso, pero les ha dado algo más valioso que su preciosa plata, les ha devuelto su humanidad». Las palabras encontraron su objetivo con exactitud devastadora. Eduardo sintió la sangre drenar de su cara mientras se dio cuenta de lo que había hecho, qué tan completamente había traicionado la confianza y amistad que María le había ofrecido durante sus meses más oscuros. Los invitados alrededor de la mesa, más temprano tan confiados en su superioridad social, ahora se veían incómodos y vagamente avergonzados, como si Sofía los hubiera forzado a ver su comportamiento a través de los ojos de sus propios hijos. La mujer joven, parada frente a ellos con la inteligencia de su padre y el valor moral de su madre, había expuesto la realidad fea debajo de sus fachadas educadas. Sofía no había terminado. Años de ver a su padre construir su riqueza a través de tratos inmobiliarios que a veces desplazaban familias de menores ingresos. Años de vivir en lujo mientras asistía a escuelas con compañeros de clase que trabajaban medio tiempo para ayudar a sus familias a pagar renta. Años de entender gradualmente cuánto sufrimiento podía esconderse detrás de superficies hermosas. Todo esto erupcionó en un discurso que era tanto ataque personal como crítica social. «Hablan sobre cosas valiosas», continuó Sofía, «pero no pueden ver que María vale más que todo en este cuarto combinado. Está criando a su hermano, está cuidando a su madre, está trabajando múltiples empleos y aún encuentra tiempo para preocuparse sobre si estás comiendo apropiadamente y durmiendo lo suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien aquí hizo ese tipo de sacrificio por alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que mostraron ese tipo de lealtad a alguien que no podía hacer algo por ustedes a cambio?» El silencio que siguió fue profundo y terrible, lleno de reconocimiento y vergüenza que ninguna cantidad de dinero podía comprar o eliminar.
Eduardo entendió que su hija acababa de articular verdades sobre su carácter y sus valores que había estado evitando durante toda su vida adulta. Los invitados entendieron que habían sido juzgados por alguien lo suficientemente joven para aún creer en la justicia y encontrados carentes de maneras que no tenían nada que ver con sus cuentas bancarias o conexiones sociales. María, parada cerca de la entrada donde se había retirado durante el discurso de Sofía, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no lágrimas de humillación, sino lágrimas de gratitud por esta joven feroz que había escogido defender su dignidad cuando no podía defenderse a sí misma. En todos sus años trabajando para familias ricas, nadie había hablado por su dignidad o reconocido el valor de sus contribuciones o reconocido que merecía ser tratada con respeto humano básico. Pero el daño había sido hecho, y todos en el cuarto lo sabían. Eduardo había revelado algo sobre sí mismo que no podía ser retirado o explicado. Había mostrado que a pesar de meses de crecimiento aparente y sanación, aún era capaz de sacrificar la dignidad de alguien más para mantener su propia posición social. La amistad que se había desarrollado entre él y María, construida a través de bondades diarias y conversaciones genuinas, había sido destrozada por unas pocas frases habladas para impresionar a gente cuya aprobación nunca valdría el costo. La fiesta terminó temprano, invitados partiendo con la prisa incómoda de gente que había presenciado algo privado y vergonzoso. Eduardo se quedó solo en su comedor, rodeado de los restos de una noche que se suponía demostraría su recuperación, pero que en lugar había revelado la profundidad de su bancarrota moral. María había desaparecido, presumiblemente para terminar de limpiar, o quizás simplemente para escapar a algún lugar donde pudiera procesar lo que había pasado sin tener que mantener compostura profesional. En las semanas que siguieron, la atmósfera en la mansión Vázquez se volvió tensa y artificial. María continuó cumpliendo sus responsabilidades laborales con la misma eficiencia de siempre, pero la calidez y conexión genuina que se había desarrollado entre ella y Eduardo pareció haberse evaporado completamente. Sus conversaciones se volvieron estrictamente profesionales. Preguntas sobre horarios y preferencias, actualizaciones sobre mantenimiento del hogar, nada personal o significativo. El ritmo cómodo que habían establecido sobre meses de amistad, gradualmente profundizándose, fue reemplazado por el tipo de distancia cuidadosa que le recordaba a Eduardo diariamente de lo que había perdido a través de su propia debilidad y cobardía. Eduardo quería disculparse, pero no podía encontrar palabras adecuadas para dirigir lo que había hecho. No había simplemente cometido un error o hablado descuidadamente. Había deliberadamente escogido humillar a alguien que confiaba en él, alguien que lo había ayudado a sanar, alguien que merecía mejor de él. Cada mañana, cuando María llegaba al trabajo, cada noche cuando silenciosamente terminaba sus tareas y decía buenas noches, Eduardo sentía el peso de su traición y su cobardía. Entendía que había revelado algo sobre su carácter que podría ser imperdonable, que sus acciones habían probado las acusaciones de Sofía sobre sus valores y prioridades. María, por su parte, sentía el tipo particular de dolor que viene de tener tu confianza traicionada por alguien de quien habías comenzado a preocuparte. Se había permitido creer que Eduardo la veía como algo más que ayuda contratada, que sus conversaciones y momentos compartidos habían significado algo para él más allá de conveniencia temporal. Había abierto su corazón a su dolor y su sanación gradual. Había sentido orgullo en ayudarle a redescubrir alegría y conexión humana. Aprender que estaba dispuesto a tirar todo eso para mantener su estatus social se sentía como una herida que podría nunca sanar completamente. El punto de ruptura llegó en febrero, casi exactamente un año después de que María había comenzado a trabajar para la familia Vázquez. El invierno había sido particularmente duro, y María había estado llegando más temprano cada mañana para asegurar que la casa estuviera cálida y acogedora cuando Eduardo comenzara su día. También había estado quedándose más tarde en las noches, preparando comidas que pudieran recalentarse fácilmente y asegurando que el hogar de Eduardo funcionara sin problemas, a pesar del frío emocional que se había asentado entre ellos. La crisis comenzó con un simple malentendido que escaló debido a la tensión subyacente
que ninguno de ellos sabía cómo dirigir directamente. Eduardo había estado esperando una llamada empresarial importante de inversionistas en Londres, una conversación sobre un proyecto de desarrollo comercial que valía 50 millones de pesos que podría expandir significativamente su portafolio inmobiliario. Cuando la llamada no llegó a la hora programada, comenzó a preocuparse de que se la hubiera perdido, que algún problema técnico o confusión de horarios pudiera costarle una oportunidad que había tomado meses desarrollar. En su ansiedad y frustración, Eduardo comenzó a buscar a alguien a quien culpar por la disrupción de su rutina. Cuando descubrió que el teléfono en su oficina en casa había sido desconectado para limpieza, inmediatamente asumió que María había interferido con sus asuntos empresariales a través de descuido o ignorancia. Sin investigar más o pedir su explicación, confrontó a María en la cocina donde estaba preparando su almuerzo, acusándola de poner en peligro tratos empresariales importantes a través de su falla en entender la diferencia entre equipo esencial y objetos domésticos ordinarios. La acusación fue injusta y dolorosa, pero también fue la gota que derramó el vaso en una relación que había sido tensionada más allá de su punto de ruptura. María miró a Eduardo con ojos que no tenían ira, solo tristeza, y un tipo de entendimiento resignado de que esto era quien él realmente era, debajo de la bondad temporal que había mostrado durante su recuperación. Se quitó su delantal, reunió sus pertenencias personales, e informó a Eduardo silenciosamente que no regresaría a trabajar al día siguiente. La reacción inmediata de Eduardo fue alivio mezclado con algo que podría haber sido pánico. Se sintió aliviado de terminar el recordatorio diario de su falla moral, pero también estaba aterrorizado de regresar al silencio vacío que había consumido su casa antes de la llegada de María. Se dijo a sí mismo que fácilmente podía encontrar otra ama de llaves, alguien más profesional y menos complicada emocionalmente, alguien que trabajaría eficientemente sin esperar consideración personal o amistad. Pero aún mientras trataba de convencerse de que la partida de María era realmente un desarrollo positivo, sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. La salida de María de la mansión Vázquez fue tan silenciosa y digna como todo lo que había hecho durante su empleo ahí. No dejó palabras enojadas, no demandas de compensación adicional, no amenazas de esparcir chismes sobre los asuntos privados de Eduardo. Simplemente reunió sus pocas posesiones personales, regresó la llave de la entrada de servicio y se alejó de un trabajo que se había vuelto mucho más que empleo. Había sido una línea de vida para ambos, una conexión que había permitido sanación y crecimiento y la posibilidad de amistad humana genuina a través de las barreras de clase y cultura. La casa inmediatamente comenzó a morir otra vez. El silencio regresó, más pesado y opresivo que antes, porque ahora Eduardo sabía lo que estaba perdiendo. La comida aparecía a través de servicios de catering, pero las comidas se sentían mecánicas e insatisfactorias. Equipos de limpieza mantenían las superficies de la mansión, pero los cuartos se sentían estériles y poco acogedores. Los pequeños toques que habían hecho que la casa se sintiera viva, flores frescas, ventanas abiertas, el olor de pan horneando, desaparecieron completamente, reemplazados por la perfección artificial de servicios profesionales que no tenían inversión emocional en los resultados de su trabajo. Eduardo trató de mantener su rutina normal, pero todo se sentía hueco y sin sentido. Su negocio permanecía rentable. Sus inversiones continuaron generando retornos sustanciales, pero ninguno de su éxito financiero podía llenar el vacío que la ausencia de María había revelado. Se encontró preguntándose si había encontrado otro empleo, si era capaz de continuar apoyando la educación de su hermano y los gastos médicos de su madre. Si alguna vez pensaba en los meses que habían pasado gradualmente volviéndose amigos antes de que él destruyera todo a través de su debilidad y orgullo. La revelación que cambiaría todo llegó a través de Sofía, quien había mantenido su propia relación con María a pesar del comportamiento de su padre. Sofía había conseguido el número telefónico de María antes de regresar a la UNAM y había continuado llamando regularmente, tratando a María como una amiga en lugar de alguien que había una vez sido empleada por su familia. Fue a través de estas conversaciones que Sofía se enteró del otro trabajo de María,
sobre la vida compleja e impresionante que Eduardo nunca se había molestado en descubrir o entender. María Concepción Gómez no era simplemente una trabajadora doméstica luchando para sobrevivir en la economía costosa de la Ciudad de México. Era una mujer que había construido una red de empleo y conexiones comunitarias que demostraban inteligencia, resistencia y liderazgo notables. Además de su trabajo para familias ricas en Las Lomas, María se ofrecía como voluntaria en la iglesia de San Hipólito, coordinando despensas de comida y servicios de traducción para inmigrantes recién llegados que necesitaban ayuda navegando sistemas burocráticos. Daba tutorías a niños en su vecindario, ayudándolos con tarea y aplicaciones universitarias, sacando de su conocimiento ganado con esfuerzo de cómo la educación podía abrir puertas a mejores oportunidades. Más significativamente, María había estado usando sus ahorros para comenzar un pequeño negocio de catering, preparando comida mexicana tradicional para celebraciones comunitarias, quinceañeras y festivales culturales por toda la Doctores y la Obrera. Sus tamales y mole habían desarrollado una reputación que traía clientes de toda la ciudad, y gradualmente estaba construyendo una base de clientes que eventualmente podría permitirle dejar el trabajo doméstico completamente. El dinero que ganaba del catering iba directamente a la colegiatura de su hermano y las cuentas médicas de su madre, pero también estaba ahorrando para traer a su madre a la Ciudad de México para mejor tratamiento médico y para ayudar a otros jóvenes en su comunidad a permitirse gastos universitarios. Cuando Sofía describió la vida completa de María a su padre, Eduardo se sintió avergonzado en un nivel que no tenía nada que ver con vergüenza social o reputación profesional. Se dio cuenta de que había empleado a alguien extraordinario, alguien cuya inteligencia y compasión y acumen empresarial rivalizada con el suyo propio, y la había tratado como si fuera invisible y reemplazable. La habilidad de María de trabajar múltiples empleos mientras apoyaba a miembros de la familia y construía conexiones comunitarias y comenzaba su propio negocio revelaba un tipo de fuerza y visión que Eduardo reconoció de su propia carrera temprana, cuando había estado construyendo su imperio inmobiliario a través de determinación y pensamiento estratégico. La revelación más profunda fue que María le había estado ofreciendo algo mucho más grande que servicios de limpieza. Había estado compartiendo su vida con él, trayendo la calidez de sus tradiciones familiares y herencia cultural a su mansión estéril, enseñándole a través del ejemplo cómo encontrar significado en la rutina diaria y conexión humana. Su presencia lo había sanado no porque fuera servil o agradecida por el empleo, sino porque era un ser humano completo cuya propia sabiduría y experiencia podían enriquecer su mundo estrecho. Eduardo pasó semanas luchando con este nuevo entendimiento de quién era realmente María y lo que había perdido a través de su propia ceguera y crueldad. Su negocio continuó prosperando. Un nuevo desarrollo comercial había sido aprobado. Sus inversiones en criptomonedas habían ganado valor sustancial. Su portafolio de acciones había alcanzado máximos históricos. Pero ninguno de estos éxitos se sentía significativo ya. La riqueza que se suponía proporcionaba seguridad y satisfacción ahora se sentía como una barrera que lo separaba de relaciones humanas auténticas y claridad moral. La decisión de encontrar a María e intentar hacer las paces no fue fácil o simple. Eduardo sabía que había perdido cualquier derecho a su perdón o amistad, que su disculpa tendría que reconocer no solo sus acciones específicas, sino toda la visión del mundo que había hecho posibles esas acciones. Tendría que admitir que sus suposiciones sobre jerarquía social y valor personal estaban fundamentalmente mal, que su tratamiento de María había revelado fallas morales que iban mucho más profundo que el mal juicio de una sola noche. Encontrar a María no fue difícil. Sofía proporcionó su información de contacto y dirección actual, pero acercarse a ella requería que Eduardo superara orgullo y miedo que lo habían protegido de vulnerabilidad genuina durante la mayor parte de su vida adulta. Tenía que reconocer que necesitaba perdón más de lo que María necesitaba su disculpa, que su recuperación emocional dependía de hacer las paces con alguien a quien había lastimado y que no le debía absolutamente nada. La tarde de marzo, cuando Eduardo viajó a la Doctores para encontrar a María, era gris y fría,
con un viento que bajaba de las montañas que atravesaba hasta su abrigo caro. El vecindario era vibrante con vida, que contrastaba agudamente con la elegancia silenciosa de las lomas. Niños jugando en las banquetas, música derramándose de puertas abiertas, los olores de comida cocinando y talleres de reparación de autos y vida urbana vivida sin pretensión o disculpa. El centro comunitario donde María estaba siendo voluntaria era un almacén convertido, sus paredes de ladrillo cubiertas con murales que celebraban la cultura méxico-americana e historias de inmigración que Eduardo nunca se había molestado en entender. Dentro del centro comunitario, Eduardo encontró a María trabajando con un grupo de residentes ancianos, ayudándolos a llenar formas de impuestos y navegar papeles del seguro social, traduciendo lenguaje burocrático complejo al español y proporcionando abogacía para personas que de otra manera podrían ser abrumadas por sistemas diseñados para excluir en lugar de asistir. Llevaba puesta jeans y un suéter sencillo, su cabello recogido en el mismo chongo pulcro que recordaba, su cara animada con concentración y compasión, mientras pacientemente explicaba procedimientos que podrían significar la diferencia entre estabilidad financiera y pobreza desesperante para la gente que estaba ayudando. Viendo a María en su propio contexto comunitario, Eduardo finalmente entendió la magnitud de su ceguera y arrogancia. Esta no era alguien que necesitaba su caridad o protección. Esta era alguien cuya vida tenía significado y propósito que se extendía mucho más allá de cualquier trabajo o patrón singular. María era una líder, una organizadora, un puente entre culturas, alguien cuya inteligencia e integridad comandaba respeto de todos a su alrededor. La idea de que alguna vez había considerado reemplazable o insignificante ahora parecía no solo equivocada, sino absurda. Cuando María levantó la vista y vio a Eduardo parado en la entrada del centro comunitario, su expresión no mostró ira o sorpresa, solo una especie de reconocimiento calmado que sugería que había estado esperando este momento. Se disculpó de la sesión de preparación de impuestos y caminó hacia donde Eduardo esperaba, su postura derecha y digna, su cara mostrando la misma compostura que la había llevado a través de meses de trabajar en su casa y la traición que había terminado su relación. La disculpa preparada de Eduardo se desmoronó en su boca mientras trataba de encontrar palabras adecuadas para dirigir lo que había hecho y lo que ahora entendía sobre el valor de María y sus propias fallas. En lugar del discurso cuidadoso que había ensayado, se encontró simplemente parado frente a ella, su garganta apretada con emociones que había pasado meses tratando de suprimir, sus ojos llenándose de lágrimas que no tenían nada que ver con pérdida empresarial o vergüenza social, y todo que ver con reconocer que había destruido algo precioso a través de su propia cobardía moral. La respuesta de María no fue ni condenación ni perdón inmediato, sino algo más complejo y sanador. Reconoció su disculpa con un asentimiento silencioso, ni aceptándola completamente, ni rechazándola enteramente, permitiendo espacio para la posibilidad de que entendimiento y redención pudieran ser posibles, pero requerirían más que palabras. Explicó que ya no estaba enojada con él, que había encontrado paz a través de enfocarse en su propio trabajo y responsabilidades comunitarias, pero que necesitaba ver evidencia de cambio genuino en lugar de solo expresiones de arrepentimiento. La conversación que siguió fue diferente a cualquiera que Eduardo había tenido con otro ser humano. En lugar de tratar de convencer a María de regresar a su empleo o incluso de ofrecer perdón, lo desafió a examinar las creencias y suposiciones que habían hecho posible su comportamiento. Le pidió que considerara lo que había aprendido de sus meses de amistad y si ese aprendizaje había cambiado su entendimiento de otras personas que trabajaban en posiciones de servicio a través de su imperio empresarial y mundo social. El desafío de María no era enojado o acusatorio, sino genuinamente curioso sobre si Eduardo era capaz de crecimiento que se extendiera más allá de su relación personal con ella. Quería saber si trataría a futuros empleados con mayor respeto, si usaría su riqueza e influencia para crear oportunidades para gente como su hermano que necesitaba apoyo educacional, si reconocería que su éxito financiero llevaba obligaciones morales a la comunidad que había permitido su prosperidad. La reunión terminó sin reconciliación dramática o restauración inmediata de su relación,
pero con algo más valioso, un entendimiento de que perdón y redención eran posibles, pero requerirían esfuerzo sostenido y transformación genuina, en lugar de gestos grandiosos o regalos costosos. María le dio a Eduardo su número telefónico, pero dejó claro que cualquier relación renovada entre ellos sería basada en igualdad y respeto mutuo, en lugar de la dinámica patrón-empleada que había finalmente corrompido su amistad original. Durante los meses siguientes, Eduardo comenzó el trabajo difícil de examinar sus creencias y cambiar su comportamiento de maneras que reflejaran crecimiento moral genuino en lugar de actuación social. Comenzó investigando el negocio de catering de María y volviéndose uno de sus primeros clientes corporativos principales, contratándola para proporcionar comida para reuniones empresariales y eventos sociales donde su cocina mexicana tradicional fue genuinamente apreciada en lugar de exotizada. Usó sus conexiones empresariales para ayudarla a expandir su base de clientes y asegurar los permisos y licencias necesarios para operar un restaurante legítimo. Más significativamente, Eduardo comenzó a cambiar cómo trataba a todos los trabajadores de servicio en su negocio y vida personal. Aprendió los nombres de guardias de seguridad y personal de mantenimiento, preguntó sobre sus familias y metas personales, proporcionó seguro de salud y beneficios educacionales que iban mucho más allá de los estándares de la industria. Estableció un fondo de becas específicamente para hijos de trabajadores domésticos y empleados de servicio, usando su riqueza para crear oportunidades para jóvenes como Carlos para asistir a la universidad sin forzar a sus familias a situaciones financieras imposibles. La transformación fue gradual pero profunda, visible para cualquiera que conociera a Eduardo antes y después de su despertar moral. Colegas y amigos notaron que hablaba diferente sobre empleados y parecía genuinamente interesado en su bienestar en lugar de solo su productividad. Su mansión, cuando finalmente contrató nuevo personal doméstico, se volvió conocida como uno de los mejores lugares para trabajar en el mercado de empleo doméstico de la Ciudad de México, con salarios justos, tratamiento respetuoso y apreciación genuina por las personas que mantenían su estilo de vida cómodo. La amistad renovada entre Eduardo y María se desarrolló lenta y cuidadosamente, construida sobre una fundación de respeto mutuo y entendimiento genuino en lugar de las dinámicas de poder inconscientes que habían minado su relación original. María ocasionalmente aceptaría invitaciones para tomar café con Eduardo cuando su horario lo permitía, y estas conversaciones se volvieron oportunidades para ambos de compartir intuiciones sobre vida, familia, cultura y las relaciones complejas entre dinero y significado en la sociedad mexicana. Eduardo aprendió a apreciar las historias de María sobre su comunidad, sus tradiciones familiares, sus desafíos empresariales y sus sueños para el futuro. Ganó entendimiento de experiencias de inmigración, luchas de la clase trabajadora y riqueza cultural que su trasfondo privilegiado nunca lo había expuesto directamente. María, a su vez, llegó a ver a Eduardo como alguien capaz de crecimiento genuino y valor moral, cuando su ego y condicionamiento social fueron despojados. La relación que eventualmente emergió entre ellos fue más profunda y más auténtica que su amistad original precisamente porque había sido probada por traición y reconstruida a través de elección consciente en lugar de proximidad circunstancial. Ambos habían aprendido que respeto y afecto podían existir a través de diferencias dramáticas en riqueza y posición social, pero solo cuando ambas partes estaban comprometidas a verse mutuamente como seres humanos completos, dignos de dignidad y consideración. Para la siguiente Navidad, la mansión Vázquez había sido transformada no solo físicamente, sino espiritualmente. La fiesta navideña de Eduardo ese año fue diferente de todas las maneras posibles de la reunión que había precipitado la crisis con María. La lista de invitados incluía gente del mundo empresarial de Eduardo, pero también amigos de María de la Doctores, Carlos y sus compañeros de clase de la Escuela de Ingeniería, organizadores comunitarios y trabajadores sociales, y dueños de pequeños negocios cuya presencia creó conversaciones que unieron divisiones culturales y económicas. María proporcionó el catering para la fiesta, pero asistió como invitada en lugar de ayuda contratada, llevando un hermoso vestido
que reflejó su propio sentido del estilo y celebración en lugar del uniforme de invisibilidad doméstica. La comida que preparó honró su herencia mientras dio la bienvenida a todos para experimentar sabores y tradiciones que representaban las contribuciones inmigrantes a la riqueza cultural de la Ciudad de México. Sofía, en casa de la UNAM, donde estaba completando una carrera en periodismo con enfoque en reportaje de justicia social, sirvió como anfitriona no oficial para un evento que celebró diversidad e inclusión en lugar de exclusividad y privilegio. Las conversaciones durante la noche reflejaron interés genuino en aprender sobre experiencias y perspectivas diferentes en lugar de la actuación social que había caracterizado el entretenimiento previo de Eduardo. La transformación en el hogar Vázquez representó algo mucho más grande que un hombre rico aprendiendo a tratar a sus empleados domésticos con mayor respeto. Demostró la posibilidad de que el privilegio pudiera ser usado para bien moral, que la riqueza pudiera crear puentes en lugar de barreras y que relaciones humanas auténticas pudieran trascender diferencias económicas y culturales cuando ambas partes estaban comprometidas a verse clara y honestamente. El éxito empresarial de Eduardo continuó e incluso se aceleró, mientras descubrió que tratar bien a los empleados e invertir en desarrollo comunitario creaba valor a largo plazo que prácticas puramente extractivas nunca podrían lograr. Sus desarrollos inmobiliarios comenzaron a incluir componentes de vivienda asequible. Sus prácticas de contratación priorizaron residentes locales que podrían beneficiarse de buenos empleos, y sus estrategias de inversión apoyaron negocios que contribuían al bienestar comunitario, en lugar de solo maximizar ganancia individual. El negocio de catering de María eventualmente se expandió en un restaurante exitoso que se convirtió en un destino para gente de toda la Ciudad de México que apreciaba cocina mexicana auténtica, preparada con técnicas tradicionales y presentación contemporánea. El restaurante empleó a otras mujeres inmigrantes que habían estado trabajando en servicio doméstico, proporcionándoles oportunidades para desarrollar habilidades culinarias y construir independencia financiera mientras honraban las tradiciones culturales que habían sostenido a sus familias a través de generaciones de lucha. La historia de Eduardo y María se extendió silenciosamente a través de las redes sociales de la Ciudad de México, volviéndose un ejemplo de cómo relaciones basadas en respeto genuino y consideración mutua podían transformar tanto individuos como comunidades. Su amistad demostró que la sanación era posible después de traición, que el crecimiento era posible a cualquier edad, y que los cambios más significativos a menudo pasaban a través de decisiones diarias de ver y honrar la dignidad en cada persona, en lugar de a través de gestos dramáticos o muestras públicas de virtud. Mientras las estaciones cambiaban y su amistad renovada se profundizaba, tanto Eduardo como María entendieron que habían descubierto algo raro y precioso, una relación que había sobrevivido la prueba del fracaso moral y emergido más fuerte y más auténtica que antes. Habían aprendido que la amistad verdadera requería verse claramente, reconocer errores honestamente y escoger creer en la capacidad del otro para crecimiento y bondad, aun cuando la evidencia para esa fe era a veces difícil de encontrar. Pero su historia estaba lejos de terminar. Mientras llegaba otra primavera a la Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de nuevo crecimiento y comienzos frescos, Eduardo se encontró reflexionando sobre qué tan profundamente había cambiado su entendimiento del éxito y significado. Los números en sus cuentas bancarias continuaron creciendo, su imperio inmobiliario se expandió a nuevos mercados y su portafolio de inversiones alcanzó alturas que habrían hecho a su yo más joven marearse de orgullo. Sin embargo, ninguno de estos logros le trajeron la satisfacción que encontraba en pequeños momentos: compartir una risa con María sobre café, ver a Carlos graduarse de la escuela de ingeniería con honores, ver la alegría en las caras de inmigrantes ancianos cuando María los ayudaba a navegar sistemas burocráticos complejos. Te pregunto ahora, ¿has trabajado alguna vez para alguien que aprendió de ti sin decirlo en voz alta? ¿Alguien que creció para ser una mejor persona gracias a tu ejemplo paciente y fuerza silenciosa? ¿Has estado alguna vez en una posición donde tu dignidad hizo que alguien más reconociera su propia ceguera moral?
¿Has experimentado alguna vez el tipo particular de sanación que viene del perdón ofrecido no porque fue solicitado, sino porque era el único camino hacia la paz y restauración? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si este relato tocó algo profundo en tu corazón, por favor deja un like y suscríbete para que pueda llegar a otra mujer que necesita que le recuerden su propio valor y fuerza. Para más historias que celebren a los héroes silenciosos que mantienen familias y comunidades unidas a través de sus actos diarios de amor y servicio, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por viajar conmigo en este viaje emocional. Hasta nuestra próxima historia. Recuerda que tu dignidad y compasión son fuerzas capaces de transformar el mundo, una relación a la vez.